Punto 42. La inversión dentro de la vida activa y la victoria del Homo faber. Hacer y fabricar. Prerrogativas del Homo faber fueron las primeras actividades de la vida activa que ascendieron al puesto ocupado anteriormente por la contemplación. Dicho ascenso fue bastante natural, ya que las actividades del hombre como fabricante de utensilios llevaban a la revolución moderna. A partir de entonces, todo el progreso moderno ha estado muy íntimamente ligado al desarrollo cada vez más refinado de la manufactura de útiles e instrumentos. A manera de ejemplo, cabe decir que si bien los experimentos de Galileo sobre la caída de los cuerpos pesados podrían haberse realizado en cualquier momento histórico con tal de que los hombres se hubieran sentido inclinados a buscar la verdad por medio de los experimentos, el de Michelson con el interferómetro a finales del siglo XIX no se basa solo en su genio experimental, sino que requirió el avance de la tecnología y por lo tanto no pudo hacerse antes de cuando se hizo. No fue únicamente el conjunto de instrumentos, y de ahí la ayuda que el hombre solicitó del Homo faber para adquirir conocimientos, lo que hizo ascender a estas actividades desde su humilde puesto en la jerarquía de las capacidades humanas. Aún más decisivo fue el factor de hacer y fabricar presente en el propio experimento, que produce sus fenómenos de observación y que por consiguiente depende desde el principio de la capacidad productiva del hombre. El empleo del experimento con el fin de adquirir conocimientos era ya la consecuencia de la convicción de que uno solo puede saber lo que él mismo ha hecho, ya que esta convicción significaba que cabía aprender sobre las cosas no hechas por el hombre, y ello mediante el cálculo e imitación de los procesos que dan existencia a esas cosas. El muy discutido cambio de acentuación en la historia de la ciencia de las viejas preguntas sobre la existencia de algo o las causas de ella, al modo como cobró existencia, es consecuencia directa de dicha convicción, y su respuesta solo puede hallarse en el experimento. Este repite el proceso natural como si el propio hombre estuviera a punto de hacer objetos a partir de la naturaleza. Y aunque en las primeras etapas de la época moderna ningún científico responsable podía sospechar el alcance de la capacidad humana para fabricar naturaleza, no obstante enfocó a ésta desde el punto de vista de quien la creó, y eso no por razones prácticas de aplicabilidad técnica, sino de manera exclusiva por la razón teórica de que la certeza del conocimiento no podía obtenerse de otro modo. Dadme materia y construiré un mundo a partir de ella, es decir, dadme materia y os demostraré cómo a partir de ella se desarrolló un mundo. Estas palabras de Kant muestran en sustancia la moderna mezcla de hacer y conocer, como si se hubiera necesitado unos cuantos siglos de conocer la manera de hacer a manera de aprendizaje para preparar al hombre moderno a hacer lo que deseaba saber. Productividad y creatividad, que iban a convertirse en los ideales más elevados e incluso en los ídolos de la época moderna, en sus fases iniciales, son modelos inherentes al Homo faber, al hombre como constructor y fabricante. Sin embargo, existe otro elemento y quizá más significativo en la versión moderna de estas facultades: el cambio del qué y por qué al cómo. Implica que los verdaderos objetos de conocimiento ya no pueden ser cosas o movimientos eternos, sino que han de ser proceso, y que por lo tanto el objeto de la ciencia no es ya la naturaleza o el universo,
sino la historia, el relato de la manera de cobrar existencia de la naturaleza o de la vida o del universo. Mucho antes de que la época moderna desarrollara su conciencia histórica y de que el concepto de historia se hiciera dominante en la filosofía moderna, las ciencias naturales se habían desarrollado en disciplinas históricas, hasta que en el siglo XIX añadieron a la física y química, a la zoología y botánica, las nuevas ciencias de la geología o historia de la Tierra, biología o historia de la vida, antropología o historia de la vida humana y generalmente la historia natural. En todos estos casos, el desarrollo, concepto clave de las ciencias históricas, pasó a ser también el concepto central de las ciencias físicas. La naturaleza, debido a que sólo podía conocerse en procesos que la inventiva humana, el ingenio del Homo faber, podía repetir y rehacer en el experimento, se convirtió en un proceso y todas las cosas particulares derivaron su significado de sus funciones en el proceso total. En lugar del concepto de ser, encontramos ahora el concepto de proceso. Y de la misma manera que por su propia naturaleza el ser aparece y así se revela, el proceso, por su propia naturaleza, permanece invisible. Es algo cuya existencia solo puede inferirse a partir de la presencia de ciertos fenómenos. Originariamente, este proceso fue el de fabricación, que desaparece en el producto, y se basó en la experiencia del Homo faber, quien sabía que un proceso de producción precede necesariamente a la existencia real de todo objeto. Esta insistencia en el proceso de fabricación, o en considerar toda cosa como resultado de un proceso de fabricación, es sumamente característica del Homo faber y de su esfera de experiencia, mientras que es nuevo el exclusivo acento que puso en ello la época moderna a costa de todo interés por las cosas, por los propios productos. Esto trasciende la mentalidad del hombre en su doble cualidad de creador de útiles y fabricantes, para quien, por el contrario, el proceso de producción o el desarrollo fueran más importantes que el fin, el producto acabado. La razón de este cambio de acentuación es evidente. El científico solo fabricaba con el fin de saber, no para producir cosas, y el producto era un subproducto, un efecto secundario. Incluso hoy en día, todos los verdaderos científicos estarán de acuerdo en que la aplicabilidad técnica de lo que hacen es un simple subproducto de su esfuerzo. El pleno significado de esta inversión de medios y fines estuvo latente mientras predominó el punto de vista del mundo mecanicista, el punto de vista del Homo faber por excelencia. Este enfoque encontró su teoría más razonable en la famosa analogía de la relación entre la naturaleza y Dios con la existente entre el reloj y el relojero. Lo destacable de nuestro contexto no es tanto que la idea de Dios del siglo XVIII estuviera formada a imagen del Homo faber, como que en este caso el carácter de proceso de la naturaleza era aún limitado. Aunque todas las cosas particulares de carácter natural se habían ya sumido en el proceso a partir del cual habían cobrado existencia, la naturaleza como un todo no era aún un proceso, sino el más o menos estable producto final de un divino hacedor. La imagen del reloj y del relojero es tan apropiada precisamente porque contiene la noción del carácter de un proceso de naturaleza, representado por los movimientos del reloj, y la noción de ser todavía un objeto intacto,
proporcionada por la imagen del propio reloj y de su fabricante. Es importante recordar que la específica sospecha moderna hacia la capacidad receptora de la verdad que tiene el hombre, la desconfianza de lo dado, y de ahí la nueva confianza en el hacer, y la introspección inspirada en la esperanza de que en la conciencia humana habría una esfera donde coincidieran el saber y el producir, no surgieron directamente del descubrimiento del punto de Arquímedes en el universo, fuera de la Tierra. Fueron más bien las necesarias consecuencias que dicho descubrimiento tuvo para el descubridor, en cuanto éste seguía siendo una criatura atada a la Tierra. Esta estrecha relación de la mentalidad moderna con la reflexión filosófica implica naturalmente que la victoria del Homo faber no podía quedar restringida al empleo de nuevos métodos en las ciencias naturales, al experimento y la matematización de la investigación científica. Una de las consecuencias más razonables que cabía derivar de la duda cartesiana era el abandono de todo intento de comprender a la naturaleza y, en general, de conocer sobre las cosas no producidas por el hombre, y volverse exclusivamente hacia las cosas cuya existencia se debía al hombre. Esta argumentación hizo que Vico trasladara su atención de la ciencia natural a la historia, que, a su entender, era la única esfera donde el hombre podía lograr cierto conocimiento, debido precisamente a que en dicha disciplina sólo trataba con los productos de la actividad humana. El descubrimiento moderno de la historia y de la conciencia histórica no debió uno de sus mejores impulsos al nuevo entusiasmo por la grandeza del hombre, por sus actos y sufrimientos, ni la creencia de que el significado de la existencia humana podía encontrarse en la historia de la humanidad, sino a la desesperación de la razón humana, que sólo parecía adecuada cuando se confrontaba con los objetos hechos por el hombre. Anteriores al moderno descubrimiento de la historia, si bien estrechamente relacionados con él en sus impulsos, se hallan los intentos del siglo XVII de formular nuevas filosofías políticas o, más bien, de inventar los medios e instrumentos con los que hacer un animal artificial llamado Commonwealth o Estado. Tanto en Hobbes como en Descartes, el principal móvil fue la duda, y el método elegido para establecer el arte del hombre, mediante el cual haría y gobernaría su propio mundo, como Dios ha hecho y gobierna el mundo por el arte de la naturaleza, es también la introspección, leer en sí mismo, ya que esta lectura le mostrará la similitud de los pensamientos y pasiones de un hombre con los pensamientos y pasiones de otro. También aquí las reglas y modelos con los que construir y juzgar la más humana de las obras de arte humanas no se hallan fuera del hombre, no son algo que los hombres tengan en común en una realidad mundana captada por los sentidos o por la mente. Se encuentran más bien en el interior del hombre, abiertas solamente a la introspección, de modo que su validez se basa en la asunción de que no los objetos de las pasiones, sino las propias pasiones son las mismas en todo espécimen de la especie humana. Volvemos a encontrar la imagen del reloj, esta vez aplicada al cuerpo humano y luego usado para los movimientos de las pasiones. El establecimiento de la Commonwealth, la creación humana de un hombre artificial, significa construir un autómata, una máquina que se mueva por medio de muelles y ruedas como lo hace un reloj. Dicho con otras palabras,
El proceso que, como vimos, invadió las ciencias naturales mediante el experimento, mediante el intento de imitar en condiciones artificiales el proceso de fabricación por el que una cosa natural cobraba existencia, sirve igualmente o incluso mejor que el principio de la acción en la esfera de los asuntos humanos, porque aquí los procesos de vida interior, hallados en las pasiones mediante la introspección, pueden convertirse en los modelos y normas para la creación de la vida automática de ese hombre artificial, que es el gran Leviatán. Los resultados obtenidos con la introspección, único método que posiblemente puede ofrecer cierto conocimiento, se hallan en la naturaleza de los movimientos. Solo los objetos de los sentidos permanecen tal como son, preceden y sobreviven al acto de la sensación. Solo los objetos de las pasiones son permanentes y fijos en la medida en que no son devorados por el logro de algún apasionado deseo. Solo los objetos del pensamiento, aunque nunca el propio pensamiento, se encuentran más allá del movimiento y de lo perecedero. Por lo tanto, los procesos y no las ideas, los modelos y formas de las cosas que van a ser, se convierten en guía de las actividades fabricadoras del Homo faber en la época moderna. El intento de Hobbes de introducir los nuevos conceptos de fabricar y calcular en la filosofía política, o más bien su intento de aplicar las recién descubiertas aptitudes de fabricar a la esfera de los asuntos humanos, fue de suma importancia. El racionalismo moderno, como se le conoce corrientemente, con el asumido antagonismo de la razón y de la pasión, nunca ha encontrado un representante más claro y firme. No obstante, fue precisamente en la esfera de los asuntos humanos donde se halló deficiente a la nueva filosofía, ya que por su propia naturaleza no podía entender ni siquiera creer en la realidad. La idea de que solo lo que voy a fabricar será real, perfectamente cierta y legítima en la esfera de la fabricación, queda para siempre vencida por el curso real de los acontecimientos, donde lo que ocurre con más frecuencia es lo totalmente inesperado. Actuar en forma de fabricación, razonar en forma de tener en cuenta las consecuencias, significa omitir lo inesperado, el propio hecho, ya que sería irrazonable o irracional esperar lo que no es más que una infinita improbabilidad, puesto que el hecho constituye el propio tejido de la realidad en la esfera de los asuntos humanos, en la que lo totalmente improbable ocurre regularmente. Es muy poco realista no tenerlo en cuenta, es decir, no tener en cuenta algo con lo que nadie puede contar con seguridad. La filosofía política de la época moderna, cuyo máximo representante sigue siendo Hobbes, zozobra en la perplejidad de que el moderno racionalismo es irreal e irracional. El realismo moderno, lo cual no es más que otra manera de decir que la realidad y la razón humana se han separado. La gigantesca empresa hegeliana de reconciliar el espíritu con la realidad, reconciliación que es la mayor preocupación de todas las teorías modernas de la historia, se basó en la intuición de que la razón moderna se fue a pique en la roca de la realidad. El hecho de que la alienación del mundo moderno fuera lo bastante radical para extenderse incluso a la más mundana de las actividades humanas, al trabajo y la reificación a la fabricación de cosas y a la construcción de un mundo, diferencia las actitudes y evaluaciones modernas de las tradicionales de manera más aguda de lo que podría indicar una simple inversión de la contemplación y acción, de pensamiento y acción. La ruptura con la contemplación no se consumó con la elevación del hombre fabricante a la posición
que anteriormente ocupaba el hombre contemplador, sino con la introducción del concepto de proceso en la fabricación. Comparado con esto, resulta de menor importancia la nueva y asombrosa disposición del orden jerárquico en la vida activa, en la que la fabricación pasó a ocupar el rango que antes tenía la acción política. Ya vimos que esta jerarquía fue denegada, aunque no de manera expresa, en el comienzo de la filosofía política, por la arraigada sospecha de los filósofos ante la política en general y la acción en particular. El asunto es algo más confuso, ya que la filosofía política griega sigue el orden establecido por la polis, aun cuando le es hostil, pero en sus obras estrictamente políticas, a las que hay que volver si se desea conocer sus pensamientos más profundos, Platón tiende, al igual que Aristóteles, a invertir la relación entre trabajo y acción en favor del primero. Así Aristóteles, al debatir en su metafísica las diferentes clases de conocimiento, coloca la dianoia y la episteme practique, el discernimiento práctico y la ciencia política, en el puesto más bajo de su orden y sitúa por encima a la ciencia de la fabricación, la episteme poietique, que inmediatamente precede y guía a la teoría, la contemplación de la verdad. El motivo de esta predilección en la filosofía no es la sospecha políticamente inspirada de la acción, sino la filosóficamente mucho más apremiante de que la contemplación y la fabricación, teoría y poiesis, tiene una afinidad interna y no se hallan en la misma inequívoca posición entre sí como la contemplación y la acción. La cuestión decisiva de la similitud, al menos en la filosofía griega, fue que la contemplación se consideró que también era un elemento inherente a la fabricación, puesto que el trabajo del artesano se guiaba por la idea, el modelo que contemplaba antes de que comenzara el proceso de fabricación y después de que terminara, y dicho modelo le indicaba lo que debía hacer y luego le capacitaba para juzgar el producto acabado. Históricamente, la fuente de esta contemplación, descrita por primera en la escuela socrática, es al menos doble. Históricamente, la fuente de esta contemplación, descrita por primera vez en la escuela socrática, es al menos doble. Por una parte se halla en obvia y consistente relación con el famoso argumento platónico, citado por Aristóteles, de que el taumacein, el pasmo ante el milagro del ser, es el comienzo de toda filosofía. Me parece muy probable que este argumento platónico sea resultado inmediato de una experiencia, quizá la más asombrosa ofrecida por Sócrates a sus discípulos. La repetida visión del maestro vencido de repente por sus pensamientos y absorto en un estado de perfecta inmovilidad durante muchas horas. No parece menos probable que este pasmo fuera en esencia silencioso, es decir, que su verdadero contenido fuera intraducible en palabras. Esto explicaría, al menos, por qué Platón y Aristóteles, que mantenía el taumacein en el comienzo de la filosofía, estaba también de acuerdo, a pesar de tantos y tan decisivos desacuerdos, en que cierto estado de mutismo, el esencialmente mudo estado de contemplación, era el fin de la filosofía. De hecho, teoría no es más que otra palabra para designar taumacein. La contemplación de la verdad a la que finalmente llega el filósofo es el mudo pasmo, filosóficamente purificado, con el que empezó. Hay, sin embargo, otro aspecto de esta cuestión que se muestra más articulado en la doctrina de las ideas de Platón, tanto en su contenido como en su terminología y ejemplos. Estos se basan en las experiencias del artesano, quien ve
ante su ojo interno la forma del modelo con el arreglo al cual fabrica su objeto. Para Platón, este modelo, que la artesanía solo puede imitar, pero no crear, no es producto de la mente humana, sino algo que se le da. Como tal, posee un grado de durabilidad y excelencia que no se realiza y que, por el contrario, se deteriora en su materialización a través del trabajo de las manos del hombre. El trabajo hace perecedero y daña la excelencia de lo que permaneció eterno mientras fue objeto de la mera contemplación. Por lo tanto, la actitud apropiada con respecto a los modelos que guían al trabajo y a la fabricación, es decir, con respecto a las ideas platónicas, es dejarlas tal como son y se presentan al ojo interno de la mente. Si el hombre renuncia a su capacidad para el trabajo y no hace nada, puede contemplarlas y de este modo participar de su eternidad. En este aspecto, la contemplación es por entero diferente al embelesado estado de pasmo con el que hombre responde al milagro del ser. Es, y sigue siendo, parte integrante de un proceso de fabricación, aun cuando se haya divorciado de todo trabajo y de toda acción. La contemplación del modelo, que ahora ya no guía ninguna acción, se prolonga y disfruta en su propio provecho. En la tradición filosófica, esta segunda clase de contemplación pasó a ser la predominante. Por lo tanto, la inmovilidad, que en el estado de mudo pasmo no es más que un resultado incidental e inintencionado de la concentración, se convierte en la condición y principal característica de la vida contemplativa. No es el pasmo el que sojuzga y arroja al hombre a la inmovilidad, sino que, mediante el cese consciente de la actividad de fabricar, se alcanza el estado contemplativo. Al leer las fuentes medievales sobre las delicias de la contemplación, parece como si los filósofos hubieran querido cerciorarse de que el Homo faber atendía a su llamada, dejaba caer sus brazos y comprendía finalmente que su mayor deseo, el deseo de permanencia e inmortalidad, no podía lograrse por medio de la acción, sino únicamente al comprender que lo hermoso y eterno no puede fabricarse. En la filosofía platónica, el mudo pasmo, el comienzo y el fin de la filosofía, junto con el amor del filósofo hacia lo eterno y el deseo del artesano por la permanencia e inmortalidad, los impregna recíprocamente hasta que son casi indiferenciados. Sin embargo, el hecho de que el mudo pasmo del filósofo parecía ser una experiencia reservada a muy pocos, mientras que la mirada contemplativa del artesano era conocida por muchos, pesaba en favor de una contemplación derivada fundamentalmente de las experiencias del Homo faber. Ya pesaba en Platón, quien sacó sus ejemplos de la esfera de la fabricación, puesto que estaban más próximos a una experiencia humana más general, e incluso pesó más donde, como en la cristiandad medieval, se requería de todo el mundo cierta clase de contemplación y meditación. Así pues, no fue primordialmente el filósofo y el mudo pasmo filosófico lo que moldearon el concepto y práctica de la contemplación y de la vida activa, sino más bien el Homo faber disfrazado, el hombre hacedor y fabricante, cuya tarea es violentar a la naturaleza con el fin de construir un permanente hogar para sí. Fue persuadido a renunciar a la violencia y a toda actividad, a dejar las cosas como son y a buscar su hogar en la morada contemplativa situada en la vecindad de lo imperecedero y eterno. El Homo faber se convenció de realizar este cambio de actitud debido a que conocía por su propia experiencia la contemplación y algunas de sus delicias. No necesitó un completo cambio de ánimo, una verdadera periagoge, una radical mudanza. Lo único que tuvo que hacer fue dejar caer los brazos y prolongar indefinidamente
el acto de contemplar el eidos, el eterno modelo y forma que antes había querido imitar y cuya excelencia y belleza sabía ahora que podía estropear mediante cualquier intento de reificación. Aunque el desafío moderno a la prioridad de la contemplación sobre cualquier clase de actividad había volteado el orden establecido entre fabricación y contemplación, no por eso dejó de permanecer en el marco tradicional. No obstante, dicho marco se amplió cuando en el modo de entender la fabricación el énfasis pasó del producto y del permanente modelo guía al proceso de fabricación, de la pregunta de qué es una cosa y qué clase de cosa debía producirse, a la pregunta de cómo y con qué medios y procesos había cobrado realidad y podía reproducirse. Esto implicaba que ya no se creía que la contemplación condujera a la verdad y que aquella había perdido su posición en la vida activa y por consiguiente en la esfera de la común experiencia humana.